Primera de Crónicas, capítulo 13. Entonces David consultó con los jefes de millares y de centenas, y con todos los oficiales. Y dijo David a toda la congregación de Israel: Si les parece bien, y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviemos mensajeros a todas partes, para llamar a nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y con ellos a los sacerdotes y levitas que están en sus ciudades y campos de alrededor, para que se reúnan con nosotros y traigamos hasta nosotros el arca de nuestro Dios, porque desde el tiempo de Saúl no le consultamos. Toda la congregación dijo que se hiciera así, porque el asunto pareció bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sijor en Egipto hasta Lebo Hamat, para traer de Kiriat Jearim el arca de Dios. David subió con todo Israel a Baala, es decir, Kiriat Jearim, que pertenece a Judá, para subir desde allí el arca de Dios, el Señor, que tiene su trono entre los querubines, sobre la cual es invocado su nombre. Luego colocaron el arca de Dios sobre una carreta nueva, y se la llevaron de la casa de Abinadab. Usa y Agío guiaban la carreta. David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con canciones, arpas, liras, panderetas, címbalos y trompetas. Cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sujetarla, porque los bueyes tropezaron. Entonces el furor del Señor se encendió contra Usa, y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. David se disgustó porque el Señor había irrumpido contra Usa, y llamó a aquel lugar Pérez Usa, hasta el día de hoy. Aquel día David tuvo temor de Dios, y dijo: ¿Cómo he de traer a mí el arca de Dios? No llevó, pues, David el arca consigo a la ciudad de David, más bien la desvió a la casa de Obed-Edom el Geteo. El arca de Dios quedó con la familia de Obed-Edom en su casa durante 3 meses, y el Señor bendijo a la familia de Obed-Edom y todo lo que tenía. Primera de Crónicas, capítulo 14. Entonces Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David, también madera de cedro, albañiles y carpinteros para edificarle una casa. Entonces David comprendió que el Señor lo había confirmado como rey sobre Israel, y que había enaltecido su reino por amor a su pueblo Israel. Entonces David tomó más mujeres en Jerusalén y engendró más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ifjar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Beliada y Elifelet. Cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Cuando David oyó esto, salió contra ellos. Los filisteos llegaron y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿Subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor le respondió: Sube, porque los entregaré en tu mano. Subieron a Baal Perasim, y allí los derrotó David. Entonces dijo David: Dios ha irrumpido contra mis enemigos por mi mano, como irrumpen las aguas. Por eso llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Los filisteos abandonaron allí sus dioses, y David ordenó que fueran quemados. Los filisteos volvieron a extenderse por el valle. Entonces David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: No subas tras ellos, sino rodéalos y alcánzalos frente a los árboles de bálsamo. Y sucederá que cuando escuches el sonido de una marcha en las copas de los árboles, sal a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. David hizo como Dios le había mandado, y derrotaron al ejército de los filisteos, desde Gabaón hasta Geser. La fama de David se divulgó por todos los países, y el Señor hizo que todas las naciones temieran a David. Primera de Crónicas, capítulo 15. David construyó casas para sí en la ciudad de David, y edificó un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: El arca de Dios no debe ser traída sino por los levitas, porque a ellos ha elegido el Señor para que lleven el arca del Señor y le sirvan perpetuamente. David congregó a todo Israel en Jerusalén para hacer subir el arca del Señor
al lugar que había preparado para ella. David reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Coat, el principal era Uriel, y sus hermanos eran 120. De los hijos de Merari, el principal era Asaías, y sus hermanos 220. De los hijos de Gersón, el principal era Joel, y sus hermanos 130. De los hijos de Elisafán, el principal era Semaías, y sus hermanos 200. De los hijos de Hebrón, el principal era Eliel, y sus hermanos 80. De los hijos de Uziel, el principal era Aminadab, y sus hermanos 112. Entonces David llamó a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: Ustedes, que son los jefes de las casas paternas de los levitas, purifíquense junto con sus hermanos, y hagan subir el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado, porque por no haber estado ustedes la primera vez, el Señor nuestro Dios irrumpió contra nosotros, pues no lo consultamos de acuerdo con lo establecido. Los sacerdotes y los levitas se purificaron para traer el arca del Señor, Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios sobre sus hombros, puesta en las varas, como había mandado Moisés, conforme a la palabra del Señor. Asimismo, David dijo a los principales de los levitas que designaron de sus hermanos a cantores, con instrumentos musicales, liras, arpas y címbalos resonantes, y que levantasen la voz con alegría. Entonces los levitas nombraron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, sus hermanos a Aitán, hijo de Cusaías. Con ellos estaban sus hermanos. De segundo orden, los porteros Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaías, Masías, Matatías, Elifeleu, Micnías, Obed-edom y Jehiel. Los músicos Emán, Asaf y Eitán hacían sonar címbalos de bronce. Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Masías y Benaías tocaban liras sobre Alamot. Matatías, Elifeleu, Micnías, Obed-edom, Jehiel y Asasías tocaban arpas sobre Semitit para dirigir. Kenanías, jefe de los levitas, daba instrucciones en el canto, porque era entendido en ello. Berequías y Elcana eran guardianes del arca. Los sacerdotes Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaías y Eliezer tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-edom y Jehías eran también guardianes del arca. Entonces David, los ancianos de Israel y los jefes de los millares fueron para hacer subir con regocijo el arca del pacto del Señor desde la casa de Obed-edom. Y sucedió que cuando Dios ayudó a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, ellos sacrificaron 7 toros y 7 carneros. David estaba vestido con una túnica de lino fino, así como todos los levitas que llevaban el arca, los cantores y Kenanías, el director del canto de los cantores. David llevaba también un efod de lino sobre sí. De esta manera todo Israel subía al arca del pacto del Señor con gritos de júbilo y con sonido de corneta, con trompetas, con címbalos resonantes, con liras y con arpas. Y sucedió que cuando el arca del pacto del Señor llegó a la ciudad de David, Milca, hija de Saúl, miró por la ventana, y al ver al rey David bailando y regocijándose, lo menospreció en su corazón. Primera de Crónicas, capítulo 16. Así trajeron el arca de Dios y la colocaron en medio de la tienda que David había erigido para ella. Luego ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Cuando David acabó de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor. Entonces repartió a todos los de Israel, tanto a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una de dátiles y una de pasas. También puso delante del arca del Señor a servidores de entre los levitas para que invocaran, dieran gracias y alabaran al Señor, Dios de Israel. Asaf era el jefe, el segundo después de él era Zacarías, y luego Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaías, Obed-edom
y Jehiel, con instrumentos, arpas y liras. Asaf tocaba los címbalos resonantes. También los sacerdotes Benaías y Yahaziel tocaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Aquel mismo día, por primera vez, David ordenó cantar este salmo de acción de gracias al Señor por medio de Asaf y sus hermanos. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus hazañas, cántenle salmos, hablen de todas sus maravillas, gloríense en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor y su poder, busquen continuamente su rostro, acuérdense de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh ustedes, descendientes de Israel, sus siervos, hijos de Jacob, sus escogidos, Él es el Señor, nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Acuérdense para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, el cual hizo con Abraham, y de su juramento a Isaac. Él lo confirmó a Jacob por estatuto, como pacto sempiterno a Israel, diciendo: a ti daré la tierra de Canaán como la porción que poseerán. Cuando eran pocos en número, muy pocos y forasteros en ella, cuando andaban de nación en nación y de reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiera, más bien, por causa de ellos castigó a reyes. Dijo: no toquen a mis ungidos, ni hagan mal a mis profetas. Canten al Señor toda la tierra, anuncien de día en día su salvación. Cuenten entre las naciones su gloria, entre todos los pueblos sus maravillas, porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Él es temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Gloria y esplendor hay delante de él, poder y alegría hay en su morada. Den al Señor, oh familias de pueblos, den al Señor la gloria y el poder. Den al Señor la gloria debida a su nombre. Traigan ofrendas y vengan ante su presencia. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Tiemble ante su presencia toda la tierra. Ciertamente ha afirmado el mundo y no será movido. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Que digan entre las naciones: el Señor reina. Ruja el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que hay en él. Entonces cantarán con júbilo los árboles del bosque delante del Señor, porque Él viene para juzgar la tierra. Alaben al Señor, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia, y digan: sálvanos, oh Dios de nuestra salvación. Reúnenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Y todo el pueblo dijo: amén, y alabó al Señor. David dejó allí, delante del arca del pacto del Señor, a Asaf y a sus hermanos, para que sirvieran continuamente delante del arca, e hicieran a cada cosa en su día. También a Obed-Edom y a sus 68 hermanos, y puso como porteros a Obed-Edom, hijo de Jedutum, y a Osa. Asimismo, puso al sacerdote Sadoc y a sus hermanos los sacerdotes delante del tabernáculo del Señor, que estaba en el lugar alto de Gabaón, para que ofrecieran holocaustos al Señor continuamente en el altar del holocausto, al amanecer y al atardecer, conforme a todo lo que está escrito en la ley del Señor que él mandó a Israel. Con ellos estaban Emán, Jedutún y otros escogidos que fueron designados por nombre, para alabar al Señor, porque para siempre es su misericordia. Con ellos estaban Emán y Jedutún con trompetas, címbalos resonantes y otros instrumentos para el canto de Dios. Y los hijos de Jedutún fueron designados para la puerta. Después todo el pueblo se fue, cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa.